Buenas tardes. A continuación, les hablaremos sobre el documento Popper y Lakatos en la metodología económica, el cual fue escrito por Wade Hanson. La estructura de nuestra presentación es, primero haremos una introducción, en segundo lugar hablaremos sobre la metodología popperiana, luego hablaremos sobre la metodología de Lakatos, posteriormente hablaremos sobre las aplicaciones de estas dos metodologías dentro de la disciplina económica y por último presentaremos las conclusiones de la presentación. Empezando con la introducción, algunos datos básicos sobre la publicación es que el documento analizado es el tercer capítulo de un libro llamado Rationality, Institutions and Economic Methodology, el cual fue publicado en 1993. El autor es Wade Hanson, un profesor de economía teórica en la Universidad de Puget Sound en Washington, y ha hecho múltiples investigaciones en el tema de la economía metodológica. El objetivo del texto de Hans es identificar cuál es la importancia de la filosofía popperiana en la economía. En este caso va a analizar particularmente dos metodologías que se desprenden de esta filosofía. Es la metodología popperiana, que se conoce también como falsacionismo, y la metodología de Lakatos. Entonces, en primer lugar, yo voy a hablar acerca de la metodología popperiana, es decir, el falsacionismo. Entonces, el falsacionismo popperiano se puede dividir en dos. Por un lado, Popper establece cómo avanza el conocimiento científico y por el otro, Popper también establece, mediante el falsacionismo, una confrontación a la inducción científica. Entonces, ¿cómo avanza el conocimiento científico para Popper? Mediante teorías falseables. Esto es, que empírica y lógicamente se puedan falsear. Por otro lado, está la confrontación a la inducción científica. Entonces, esto implica que para Popper uno debe demostrar qué teorías no contradicen la experiencia, ¿sí? Y esto es diferente al inductivismo empírico, que establece que la ciencia confirma teorías con observaciones. Entonces, a través de esta imagen podemos dar un ejemplo. Entonces, podemos observar cisnes blancos y negros. Yo puedo decir que, en general, una proposición universal es falseable si existe al menos un enunciado lógicamente posible que se deduzca de ella, ¿sí? Que pueda demostrarse falso mediante observación empírica. Entonces, yo puedo decir, todos los cisnes son blancos, ¿sí? Pero basta con encontrar un cisne de otro color para falsear tal afirmación, ¿sí? Entonces, tenemos que el falsacionismo popperiano se divide en dos. Uno es la tesis de demarcación que le da cientificidad a una teoría y el otro es la tesis metodológica. Entonces, por un lado, la tesis metodológica tiene cientificidad una teoría si al menos un argumento empírico confronta la teoría. Por otro lado, la tesis metodológica, que es la que se va a enfocar, en la que se va a enfocar el autor, establece cómo uno puede ir yendo hacia la verdad, ¿sí? Pero sin alcanzarla. Entonces, uno tiene un problema, ¿sí? Un problema científico cualquiera. Uno establece conjeturas de ese problema para darle una posible solución, ¿sí? Tenemos que alimentar esas conjeturas con datos empíricos, ¿sí? Para poderlos falsear o no. Entonces, si resulta que nuestra conjetura no resulta falsedad, entonces se acepta provisionalmente como un movimiento asintótico hacia la verdad, pero no la verdad en sí. Sin embargo, si nuestra conjetura sí resulta falsedad, entonces tenemos que establecer una nueva conjetura y esta nueva conjetura tiene que ser totalmente independiente a nuestra anterior conjetura y novedosa para luego volver a hacer el mismo proceso. Que mencionar es que para Lakatos la unidad de medida básica de valoración de la ciencia no serán las teorías científicas, sino precisamente los programas de investigación científica. Entonces, los programas de investigación científicos están compuestos por un conjunto de elementos que son el núcleo duro, la heurística en general y el cinturón protector. Entonces, en el núcleo duro podemos encontrar las preposiciones metafísicas fundamentales del programa de investigación que definen al mismo. Respecto al contenido heurístico, es el que se encarga de guiar a los investigadores adscritos a ese programa en el desarrollo del mismo. Entonces, la heurística positiva les brindará las preguntas y las herramientas adecuadas en consistencia con el núcleo, mientras que la heurística negativa dará cuáles son las preguntas o herramientas que no son convenientes con respecto al mismo núcleo.
El cinturón protector es el que le da consistencia al programa de investigación científica y está compuesto tanto por las hipótesis auxiliares como por las convicciones empíricas y el cuerpo mismo del programa, que se encuentra en constante cambio. Finalmente, para Lakatos es importante el concepto de evolución de los programas de investigación científica, y esta evolución se da a través de tres componentes. El primero es el progreso teórico, en el cual se da cuando hay un aumento del contenido empírico. A su vez, el progreso empírico se da cuando se corrobora efectivamente ese progreso teórico. Y finalmente el progreso heurístico acontece cuando hay cambios, los cambios en el cuerpo del programa de investigación son consistentes con el núcleo. Entrando en la aplicación de estas metodologías en la economía, me voy a encontrar con un primer problema. Y es que la metodología popperiana ha tenido un uso casi nulo en la economía, por lo que el autor va a tratar de indagar cómo sería esta aplicación. Y se va a encontrar con 4 problemas. El primero es reconocido como el Bohemian Problem y está asociado a la complejidad del comportamiento humano, que me hace requerir múltiples supuestos e hipótesis secundarias. Sumado a esto, voy a tener que no suele haber un consenso en las ciencias sociales para evaluar un resultado, por lo que me cuesta redireccionar una hipótesis con una conclusión. El segundo problema está asociado a la poca información empírica que suelo tener. Si lo contrastamos con la complejidad del modelo, voy a tener 2 escenarios. Uno en el que elijo un modelo simple, que me dé poca información, o un modelo más profundo, que me dé un posible error. El tercer problema radica en la carencia de un modelo de verosimilitud. Este modelo me hubiera permitido reconciliar el falsacionismo con la realidad científica. Además, me hubiese permitido comparar teorías, lo cual suele ser un requerimiento bastante frecuente en economía. El cuarto problema está asociado a la definición del progreso académico. Mientras que en el falsacionismo, el progreso académico se ve cuando yo logro explicar nuevos sucesos, en economía la idea es explicar los mismos sucesos, pero de diferentes formas, posiblemente flexibilizando los supuestos. Entonces, ¿qué tengo al final? Tengo una metodología que suele ser muy restrictiva, además que por la naturaleza de la economía no me garantiza tener mejores teorías. Bueno, a continuación les voy a hablar de la metodología lakatosiana dentro de la disciplina económica y de 2 razones principales por las cuales ha sido más utilizada que la metodología de Popper dentro de la economía. La primera es que la metodología lakatosiana permite el establecimiento de núcleos duros o de supuestos básicos que son irrefutables. Un ejemplo que da el autor es la proposición del modelo neobalraciano de que los agentes siempre van a maximizar de manera individual y teniendo en cuenta sus restricciones presupuestarias. Por otro lado, algo que apoya la aplicación de la metodología de los programas de investigación científica es el rol de la historia que se le permite, debido a que el autor argumenta que desde los 70 la economía se ha vuelto más sensible a entender los fenómenos económicos en su contexto histórico y el contexto histórico mismo de la disciplina. Ahora, haciendo una comparación de la utilización que han tenido las 2 metodologías, nos damos cuenta que la metodología de Popper ha sido prácticamente usada de una manera nula o ínfima, debido a que se requeriría una reformulación profunda de todos los modelos económicos y probablemente se tendría que abandonar la mayoría de los resultados en áreas como la microeconomía aplicada. Por otro lado, la metodología de Lakatos, a pesar de que no se nombra de manera explícita, sí ha sido aplicada debido a que en casi todos los modelos económicos podemos encontrar elementos como núcleo duro, heurística positiva o negativa, o un cinturón protector que se va robusteciendo con el paso del tiempo. Finalmente, podemos identificar 2 elementos que tienen en común estas 2 metodologías. La primera es la similitud en la etimología, debido a que ambas hablan sobre el conjunto de los posibles falsificadores para identificar los datos. El segundo es que tiene un fallo común. Ese fallo común se refiere a que ambas teorías no logran explicar de qué manera se podría escoger entre 2 teorías diferentes. Esto se debe, en el caso de Popper, porque no se desarrolló nunca un modelo, una teoría de la verosimilitud, y por el lado de Lakatos se debe a que su metodología solamente nos indica cuáles son los 3 elementos que debe tener una teoría. Si cumple con estos 3 elementos, no tenemos forma de escoger si es buena o es mala o es peor. Bien, a manera de conclusiones,
el autor considera que estas metodologías son insuficientes cuando se aplican a la economía, lo cual se debe a las características propias de nuestra disciplina económica y en verdad tiene profundas dificultades aplicar estas metodologías a la economía, por lo cual no hay en verdad un buen ajuste de estas teorías. El autor considera que la metodología desarrollada por Lakatos en verdad es un avance metodológico con respecto al de Popper en la disciplina económica por los análisis históricos que se han hecho en la misma. Y que sean insuficientes estas metodologías no quiere decir que la disciplina económica no se haya beneficiado de estas metodologías, como por ejemplo a través de los desarrollos históricos que ha hecho sobre en temas de pensamiento económico, por ejemplo.